Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a por el último vídeo del tema 12. Y en este vídeo lo vamos a centrar en poneros dos ejemplos de cómo calcularíamos el área encerrada entre una función y el eje X y el área encerrada entre dos funciones. Bien, para eso lo primero que me gustaría sería establecer una serie de ideas de lo que estamos buscando, ¿no? Primer caso, si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo esta, vamos allá, espérate un momento, si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo esta de aquí, y quiero calcular el área encerrado entre este punto A y este punto B. Sabemos que nosotros el problema que tenemos es que las partes, o sea, el área que calculamos con la integral definida puede ser positiva o negativa según la función esté por encima o por debajo. Es decir, en este caso el área sería esto que voy a rayar por aquí, esta parte de 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 aquí. Y claro, estas áreas de aquí van a ser positivas y estas van a ser negativas. Entonces yo para calcular ese área lo puedo hacer de dos formas. Primera forma. En las dos formas es necesario calcular los puntos de corte, es decir, este punto de aquí, C, D, E y F, los puntos de corte de la función con el eje X. Entonces lo primero que vamos a calcular nosotros siempre va a ser los puntos de corte de la función con el eje X. Y en función de los puntos que me den vamos a realizar distintas integrales. Primera opción, como os decía, ahí tenemos dos opciones para calcular esto. Primera opción, yo quiero calcular la integral entre A y B de la función. Entonces, puedo ir estudiando el signo de la función, es decir, estudiar si es positiva o negativa en cada una de las partes, y en función de que sea positiva o negativa, sumar o restar esas integrales. Es decir, la primera, por ejemplo, la integral entre A y C de f, como es positiva la dejamos positiva, la segunda, como es negativa, la restamos, la integral entre C y D de f. La tercera, como es positiva, la sumamos entre D y E de f. La cuarta, como es negativa, la restamos, menos la integral entre E y f de la función f. Y la quinta, como es positiva, la sumamos, la integral entre f y b de la función f diferencial de x. Esta sería una opción, pero ahí necesitamos estudiar el signo de la función, si es positiva o negativa. ¿Cuál es la otra opción y para mí la más cómoda? Para mí la más cómoda es calcular los puntos de corte, eso hay que hacerlo siempre, y después olvidarme de si es positiva o negativa. ¿Y cómo arreglo eso? Pues simplemente calculo la integral entre a y b de f y todas estas integrales de aquí, la integral entre a y c de f, las sumo todas, más la integral entre d y e de f diferencial de x, más la integral entre e y f de la función diferencial de x, más la integral entre f y b de f diferencial de x. Pero para asegurarme que todo sea positivo, le pongo el valor absoluto a cada una de ellas. Le voy poniendo el valor absoluto a cada una de ellas. Entonces, si me da positiva, me la deja tal cual está, y si me da negativa, pues le cambio el signo a positivo. Y así me aseguro que todo sea positivo y me da exactamente igual el signo, si es positivo o negativo. No tengo que estar pendiente de si yo le tengo que cambiar el signo o no. Simplemente calculo la integral que me da positiva, la dejo tal cual está. Que me da negativa, le cambio el signo y ya está. Esto en lo que se refiere al cálculo del área entre una función y el eje X. Si yo quiero calcular el área entre dos funciones, para eso, primero quiero explicaros una cosa. Vamos a ver. Si yo tengo aquí un intervalo AB
con una función f y una función g, claro, el área que encierra estas dos funciones es esta de aquí. ¿Y este área cómo la obtengo? Pues muy fácil. Calculo el área que encierra la f, que es lo que está en rojo, y le resto el área que encierra la g, que es lo que está en verde. Entonces yo lo que tengo que hacer es, a la función que está por encima de la otra, calculo, para calcular el área entre las funciones, cojo la función que está arriba, que es la función f en este caso, le calculo el área entre a y b y le resto el área de la función g entre a y b. Claro, ¿para esto qué problema tengo? Pues igual que antes, tengo que saber qué función está por encima y qué función está por debajo. Otra forma de hacer esto es también con el valor absoluto, es decir, yo resto las funciones, la f o la g, fijaros que si yo aquí restase al revés, g menos f, el área me daría la misma pero en negativo. Con lo cual, ¿qué hago? Me despreocupo de cuál está por encima y cuál está por debajo, resto una menos la otra y le pongo el valor absoluto. ¿Que me da positivo? Pues lo dejo tal cual está. ¿Que me da negativo? Entonces le cambio el signo, ¿vale? Yo voy a optar por calcularlo, en vez de mirando cuál está por encima y cuál está por debajo, pues como el valor absoluto de la integral entre a y b de la función f menos g diferencial de x. Y así, con este método de aquí, con este último método que yo acabo de hacer, este que estoy subrayando en rojo, me despreocupo de cuál está por encima y cuál está por debajo. Me van a dar dos funciones, cojo una, le resto la otra y se acabó la historia. Me despreocupo de cuál está por encima y cuál está por debajo. Vamos a hacer un ejemplo entonces. El ejemplo este además lo tenéis en la página. Vamos a ver. Ejemplo. El ejemplo este lo tenéis en la página 370 del libro. Y aquí, primero, en el primer ejemplo, me pide calcular el área entre la función f de x igual a x al cubo menos x el eje x y x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, pues, ¿qué sucede? Lo que os decía, esta función, su gráfica, de forma aproximada, la tenéis bien dibujada en la página que os dije, es algo así. En donde este es el punto 1, aquí estaría el punto 2 y aquí estaría el punto menos 1. Bien, claro, a mí me mandan calcular el área encerrado entre 0 y 2. Lo que me está mandando calcular es este área de aquí y este área de aquí. Pero para eso necesito calcular, como dije, los puntos de corte de la función con el eje x. Los puntos de corte con el eje de la función con el eje x, ¿cómo lo calculo? Pues cojo la función, lo igualo a 0 y despejo y resuelvo esta ecuación. Esta ecuación es así, con lo cual de aquí los tres puntos de corte que saco es el 0, el 1 y el menos 1. El 0 y el menos 1 quedan fuera del intervalo, porque el 0 de hecho es cuando empieza el intervalo, y a mí el que me afecta aquí es el 1. Entonces, bueno, yo aquí os estoy dibujando la gráfica. Si yo me quisiera desentender del dibujo de la gráfica, yo lo que tengo que tener claro es que como el 1 está, si a mí me mandan integrar entre 0 y 2 y me sale este punto aquí, el 1, yo voy a tener que integrar en este trocito y después en este otro trocito. Me despreocupo si está por encima o por debajo y ¿qué hago? Pues la integral entre 0 y 2 de x cubo menos x lo rompo en las dos integrales, entre 0 y 1 de x cubo menos x, diferencial de x, y le pongo el valor absoluto para olvidarme del signo, más el valor absoluto de la integral entre 1 y 2 de x cubo menos x, diferencial de x. Ahora calculo las integrales por separado, sería
x4 menos 4 partido por 4 menos x cuadrado partido por 2 entre 0 y 1 más x4 partido por 4 menos x cuadrado partido por 2 entre 1 y 2. Bien. Evalúo las dos funciones y me queda un cuarto menos un medio menos 0 más 16 cuartos menos 4 medios menos un cuarto menos un medio. Esto, haciendo cuentas, me queda valor absoluto de menos un cuarto más valor absoluto de, aquí es 4 menos 2, 2 más un cuarto, lo que es lo mismo, un cuarto más 9 cuartos, que esto es lo mismo que 10 cuartos, 5 medios. Ese sería el área. ¿Vale? Esto por un lado. Fijaros que el valor absoluto hace que yo me despreocupe totalmente del tema del signo. ¿Qué sucedió aquí, por ejemplo? ¿Qué sucedió aquí? Pues lo que sucedió es que lo que sucedió es que me dio negativo, luego pasé a positivo y se acabó la historia. Subo un último vídeo, porque se me va a acabar la batería, subo un último vídeo después con el último ejemplo. Nos vemos en un ratillo.